Asombroso, dijo el doctor Neffy. El maestro Sin está dirigiendo las células hacia los tejidos dañados. No entiendo, dijo Anya. Usted dijo que no podía salvar a Dina. Las células las desarrollamos hace años. En experimentos de laboratorio son capaces de reparar tejidos 100 veces más rápido que la cámara de regeneración. Pero cuando los probamos dentro de los seres vivos, el sistema inmunológico del paciente los desactiva siempre antes de que puedan llegar a las zonas lesionadas. ¿Qué está sucediendo con Dina entonces? De alguna forma, el maestro Sin está dirigiendo las células experimentales antes de que sean destruidas por el sistema inmune de Dina. Una vez que la célula se acople con el tejido dañado, la repara instantáneamente. Los órganos de Dina se están restableciendo a una velocidad insólita. El oxígeno está regresando al cerebro y se esparce rápidamente por todo el sistema. Los impulsos electrónicos de las células se están incrementando. En unos minutos sabremos si se podrá salvar. ¿Cómo lo sabrán? La presión arterial comenzará a regularizarse y si su cerebro no ha sufrido daños severos por la falta de oxígeno, va a empezar a respirar por sí misma. Si esto sucede, entonces se habrá salvado. El doctor Neffy seguía viendo la pantalla y no paraba de asombrarse de la rapidez con que actuaban las células experimentales. Vamos, reacciona, decía el doctor. Anya ya no podía controlar sus nervios y comenzó a llorar a lágrima abierta. De pronto, unas luces se encendieron en la pantalla y una alarma empezó a sonar por toda la sala. Era el nuevo ritmo del corazón de Dina. El doctor Neffy gritó. «Está respirando, está viva», dijo el doctor, sorprendido sin dejar de ver la pantalla. Las células experimentales funcionaron. Sus músculos comenzaron a moverse por sí solos. Está recuperando los reflejos. Anya sintió como si un milagro hubiera sucedido. Las lágrimas le bañaban las mejillas mientras veía que Dina regresaba de la muerte. Rápidamente recorrió el pasillo que llevaba hasta la cámara de regeneración y vio al maestro Sin. «Hay que dejarla descansar», dijo él. «Pronto se pondrá bien». Anya no pudo contener su emoción y se lanzó a abrazarlo. El maestro Sin casi pierde el equilibrio cuando Anya se le echó encima. La abrazó fuerte y le dijo: «Estuvo muy cerca esta vez. Tienes que ser más cuidadosa de ahora en adelante. El enemigo es sumamente peligroso. Ya lo viste. No vuelvas a entrar en combate con ellos sin antes saber de lo que son capaces». El maestro Sin llevó a Anya hacia la sala de espera y ahí habló con el doctor Neffy. Anya aceptó una taza de té relajante que le ofreció una enfermera y se sentó en uno de los sillones. Su espada se encontraba sobre una de las pequeñas mesas. Ni siquiera recordaba cuándo la había dejado ahí. La tomó por la empuñadura y lentamente la fue desvainando. La sangre del agresor aún se encontraba sobre su filosa hoja. Sintió un odio descomunal contra ese sujeto. Casi había logrado asesinar a Dina y también había intentado matarla a ella. Sujetó la espada con fuerza y volvió a envainarla. El maestro Sin se sentó a su lado. «Platícame todo lo que sucedió y dime por qué no pidieron ayuda para atrapar al intruso». Anya le relató todo lo que sucedió desde el momento que habían encontrado a los gatos hasta que habían decidido emboscar al intruso. «Fui una estúpida. No pude ni pude advertirle a Dina que el sujeto
sabía utilizar la magia para atacarla. Tu error fue tratar de atraparlos sin pedir nuestra ayuda, le dijo el maestro. Habíamos acordado que llamarían a la guardia en caso de cualquier incidente. Anya no sabía cómo disculparse. Fue exceso de confianza. Dina presentó el plan y yo pensé que se trataba de un ataque ordinario. Ambas somos expertas en la lucha con la espada. No vi en qué forma un solo ataque podía derrotarnos a las dos. Dina conoce el templo a la perfección y yo pensé que el plan era lógico. Para cazar a estos brujos vas a tener que aprender a acecharlos, dijo el maestro Sin. Que los atacó, sabía perfectamente cómo hacerles daño y lo hizo, pero estoy seguro de que no era uno de los líderes. Estos brujos son extremadamente peligrosos. El maestro Sin le relató lo que había hecho con los dos cuerpos en el templo de la ciudad capital, es el viejo continente. Eso es completamente irracional, dijo ella, horrorizada. Es monstruoso. ¿Cómo puedes un ser humano hacer algo así? Hace muchos años que estos brujos dejaron de ser humanos. Esa es la naturaleza del poder. Aunque parezcan seres humanos, te aseguro que ya no lo son. ¿Y entonces qué son? El conocimiento transforma nuestra conciencia. El espíritu toma nuevas formas cuando se adquiere el conocimiento de la magia compleja. El maestro Sin le explicó también que estos seres eran transformados lentamente en demonios por acción de su propio intento a medida que iba dañando a los demás. El libre albedrío no significa que podamos dañar a los demás, dijo el maestro. Los crímenes contra los demás son castigados por el principio fundamental de acción y reacción. La conciencia nos fue otorgada para evolucionar, para crear y no para destruir. El que destruye tiene que pagar el precio por sus acciones. Entonces, ¿estos brujos no mueren? El momento y la manera en que muere un ser humano determina el sitio a donde se desplaza su conciencia, que ha sido librada después de su experiencia en este plano, explicó el maestro. Un ser humano que ha expandido su conciencia llega a los niveles superiores del reino de Xibalba, y no al mundo intermedio como un ser humano común. Esos brujos no pueden entrar a esos niveles superiores debido a sus crímenes y tampoco reciben una nueva oportunidad de volver en el mundo intermedio. Ellos son condenados de inmediato a la segunda muerte en un nivel tan profundo de existencia que solamente pueden ser alcanzados desde el nivel inferior del reino de Xibalba. Pero primero es necesario atraparlos. Anya escuchó al maestro Sin. No podía concebir que existiera ese grado de maldad. ¿Cómo es posible que estos seres tan malvados existan en nuestro mundo? ¿Realmente quieres conocer el porqué? Sí, realmente quisiera saber. Nuestro mundo se encuentra en uno de los niveles más densos de la existencia para la conciencia. El sufrimiento que se experimenta aquí es casi inconcebible en cualquiera de los planos superiores. No entiendo. ¿Quiere decir que nuestro mundo es parecido a ese que llaman el infierno? Es similar en algunos aspectos, respondió el maestro Sin. La materia densa está sujeta a leyes que provocan experiencias sumamente traumáticas como la muerte física. Nada provoca más dolor en este mundo que la pérdida de un ser querido. Anya no podía estar más de acuerdo después de lo que había vivido esta noche. Había sido una experiencia verdaderamente espantosa en términos de sufrimiento. ¿Por qué sufrimos los seres humanos de esa manera?
¿Por qué tenemos que enfrentar la muerte? Nuestra existencia en este mundo es sumamente compleja. La conciencia realiza un enorme sacrificio para traer vida al planeta en su propósito de crecer y evolucionar. Desgraciadamente, una conciencia inmadura no siempre respeta el milagro que la vida significa. La máxima enseñanza de este plano para un ser humano es la de valorar la vida. La vida es todo lo que poseemos en este mundo, y esa vida significa la oportunidad de expandir nuestra conciencia para dejar de sufrir al morir y al ver morir a los seres amados. Entonces el sufrimiento no termina hasta que somos capaces de expandir nuestra conciencia. Esa es la ley que nos rige en este plano de existencia. Es la ley del yin, la ley que gobierna el flujo y el contraflujo de la energía creadora. Recuerda que la única constante que existe en el universo es la evolución producida por el incesante intercambio de energía. Ese es el propósito de la existencia y por esa razón fuimos diseñados así. Cuando una conciencia no identifica su sendero de destino y logra evolucionar, entonces repite el ciclo de vida y muerte, sufriendo una vez más todas las experiencias traumáticas de este mundo sin saber si va a tener otra oportunidad más o si está viviendo su última vida antes de ser reabsorbida para siempre por la conciencia del gran campo creador. Anja confirmó la importancia que tenía al seguir el camino del conocimiento y buscar la evolución de su conciencia. ¿Qué hubiera sucedido con Dina de haber muerto esta noche? Su conciencia expandida la hubiera transformado en un ser especial, dijo el maestro Sin, con una sonrisa en la boca. Dina identificó el sendero de su destino desde hace muchos años y desde entonces ha luchado fielmente y sin descanso para crear espiritualmente. La conciencia de Dina ha cambiado gracias a su determinación por alcanzar el conocimiento. ¿Un ser especial? ¿A qué se refiere con eso, maestro? Cuando un ser iluminado es asesinado por un demonio en este mundo, su espíritu se desplaza al nivel más alto del reino de Xibalba, donde es transformado en un ser de luz divina, cuya función por miles de años es atrapar a estos demonios y encerrarlos en el infierno hasta que cumplan su condena y sufran la segunda muerte. Un demonio de estos no tiene la más mínima oportunidad de vencer a un ser de luz divina. ¿Y estos brujos oscuros lo saben? Por supuesto que lo saben. Por eso siempre están huyendo en vez de enfrentarnos. El brujo que los atacó lo hizo porque no tenía otra opción. Ustedes lo iban a atrapar e iban a ser juzgados por sus crímenes. No tenía escapatoria. Ya lo habían vencido en el combate. Su única alternativa era usar su magia para acabar con ustedes y huir. El maestro Singh miró a Anja fijamente y le dijo: los peligrosos de estos hombres de conocimiento son mucho mayores que para un ser humano común. Los brujos de la Orden de las 12 seguirán asesinando seres humanos si no los destruimos. Su propósito es sembrar odio y destrucción entre la gente para saturar de esta forma la conciencia colectiva de la especie. Tú y tus compañeros no pueden enfrentarlos directamente. Estos brujos podrían atraparlos y no serían tan estúpidos para matarlos, sino que les podrían hacer cosas peores. Anja no quiso imaginar de lo que serían capaces. ¿Por qué vino este brujo al templo esa noche?
Sus intenciones ahora se han revelado. Estaban buscando el lugar donde el Gran Consejo guarda las tablas del conocimiento. ¿Las tablas escritas en el alfabeto sagrado? Así es. Pensé que nadie excepto ustedes sabían leer ese alfabeto. La Orden de los 12 no tienen el conocimiento para leer el alfabeto completo, pero con todas las tablas podrían empezar a descifrarlo. Los antiguos textos dicen que en algún tiempo ellos tuvieron acceso a este conocimiento. Quizá podrían lograrlo. Tendrían cientos de años para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a reunir a todos los miembros del Consejo para capturar a los líderes de la Orden. Esa es ahora nuestra prioridad. Anja recordó que solamente una vez había visto a todos los miembros del Gran Consejo reunidos y no pudo evitar preguntarle al maestro dónde se encontraban. ¿Por qué siempre se hallan ausentes los demás miembros? El proyecto para la operación de las pirámides requiere que viajen alrededor de todo el globo. Las pirámides representan el futuro de nuestra civilización y son el único recurso con el que contamos para preservar nuestro conocimiento. ¿Podría hablarme más sobre ese proyecto? ¿Qué función tienen esas pirámides tan impresionantes? El maestro Sin hizo una pausa, como buscando las palabras correctas, y finalmente dijo: hace siglos, el Consejo descubrió que la verdadera naturaleza del gran campo supremo se asemejaba a un infinito tejido multidimensional que transmite el flujo de energía y que crea la realidad que percibimos. Esa estructura de la realidad no es relevada a los seres humanos en forma de una interacción entre el espacio y el tiempo. Continuó. Pero al comprender que dicho tejido está formado por múltiples capas o dimensiones en donde el tiempo se mueve a distintas velocidades, entonces pudimos darnos cuenta de que tanto el pasado como el futuro podrían ser alterados. Para lograr descubrir la forma de acceder a estas otras capas de tejido dimensional y entrelazar nuestras conciencias a una corriente de flujo más rápida que la de nuestra realidad cotidiana. Esto nos permite viajar a cualquier instante en el espacio-tiempo de nuestra realidad y podríamos ser capaces de visualizar el remoto pasado así como el futuro de nuestro mundo y del universo mismo. El conocimiento al que podíamos acceder de esta forma es infinitamente grande y en términos concretos nos ayudaría a comprender los mecanismos del universo que rigen toda la evolución de los seres vivos. Con este conocimiento podríamos ayudar a toda nuestra especie a alcanzar su completa evolución de una forma más rápida y sin el riesgo de fracasar en este gran logro. Desde ese entonces, el Gran Consejo inicia la investigación del mayor flujo de energía que conocemos para comprender la forma en que éste era acelerado en las otras capas del tejido dimensional. ¿Cuál es ese flujo?, preguntó Anja. El flujo de energía de nuestro Sol, por supuesto. Al estudiar la prolongación del flujo de la energía solar, el Gran Consejo descubrió el mecanismo por medio del cual este flujo resuena con la estructura del tejido dimensional del gran campo supremo y que crea nuestra realidad. Fue entonces que comprendió que las formas cónicas y pirámides eran ideales para amplificar diversas frecuencias de este flujo, hasta el punto en que eran capaces de crear una abertura entre las capas de este tejido de la realidad, haciendo posibles el viaje temporal a través de las diferentes dimensiones. ¿Qué significa eso, maestro? No lo comprendo.
Significa que al fin hemos alcanzado la apertura necesaria en el tejido del gran campo supremo para que le sea posible al ser humano alcanzar las corrientes de energía del universo pertenecientes a dimensiones diferentes a la nuestra, por medio de las cuales es posible viajar a cualquier instante en el espacio-tiempo. Comprender ese hecho revoluciona la ciencia y las implicaciones del descubrimiento casi llevaron a una separación entre los 4 grandes casas del conocimiento. Con este nuevo conocimiento, el ser humano era capaz de alterar el pasado y el futuro de la humanidad misma. Así que los 4 consejos de las casas del conocimiento se reunieron para decidir si la construcción de este tipo de tecnología debía ser permitida. Anya escuchaba con atención y no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. O sea que viajar en el tiempo es posible. Es posible. Pero las pirámides no fueron construidas con ese propósito. Los concejales de las grandes casas decidieron que la continuidad del espacio-tiempo no sería alterada. Solo bajo esta condición se realizaría el proyecto de construcción de la nueva tecnología. Entonces, ¿cuál es el propósito de su construcción? Las pirámides pueden hacer una apertura en el gran campo supremo al acumular enormes cantidades de energía por medio de la resonancia de frecuencia a la que propaga la luz solar. Esto produce el acceso a corrientes de flujo de energía a las que un ser humano puede enlazar para expandir su conciencia y lograr su evolución en un tiempo muy corto. Las pirámides pueden enlazar nuestra conciencia con la conciencia suprema de nuestro Sol y las estrellas distantes. Así, un ser humano alcanza estados de energía que le permiten, por medio de su intento, modificar su estructura genética y alcanzar el máximo grado de evolución posible para la especie. Esta tecnología fue creada para lograr que un número mayor de seres humanos puede expandir su conciencia, con la intención de alcanzar la cantidad de masa crítica que expande nuestra conciencia colectiva y libera a toda la humanidad de su estado primitivo. Pero, ¿por qué tomaron los consejos de las casas del conocimiento la decisión de alterar el ritmo natural de nuestra evolución? Esa fue la decisión más difícil que jamás se haya tomado, y solo después de que conocimos el futuro de la humanidad fue necesario asumirla. Durante los próximos 13.000 años, la órbita oscura envolverá el planeta, y el Gran Consejo presenció la forma en que se desarrollará el futuro de nuestra especie. Antes de la llegada del amanecer estelar, la civilización humana perderá por completo el interés en la evolución espiritual y se entregará desmedidamente a la destrucción de sí mismo y del medio ambiente, poniendo en riesgo hasta el planeta mismo. Los científicos de su tiempo descubrirían formas de desintegración de la materia que utilizarían para crear armas de destrucción masiva jamás vistas, con el propósito de destruirse unos a otros por ambiciones políticas y el control de los recursos naturales. Las aguas y la atmósfera del planeta serán envenenadas con combustibles fósiles tóxicos para el ambiente, dañando y matando todo tipo de especies animales y vegetales sin escrúpulo alguno. La población crecerá fuera de control y el mal surgirá como nunca antes en nuestra historia conocida. Es un escenario aterrador para el equilibrio de nuestro planeta. Sin embargo, el capítulo final de la humanidad antes de la llegada del amanecer estelar se decidirá aquí, en Atlantis, en nuestro espacio-tiempo. Allá
Se encontraba verdaderamente asombrada con lo que escuchaba y quiso seguir haciendo más preguntas, pero el maestro Singh le ordenó que se fuera a descansar. Había sido una noche muy larga para ella. Cuando finalmente llegó a su habitación, estaba a punto de amanecer y cayó rendida sobre la cama. Se despertó de nuevo casi al caer la tarde y se dirigió de inmediato a ver a Dina. Para su sorpresa, Oren y Dandu ya se encontraban ahí con la concejal Antea y el maestro Singh. Oren y Dandu le dieron un afectuoso abrazo al verla. Anja notó el vendaje en su brazo. ¿Qué te pasó? Una herida de espada, nada grave. Nunca me imaginé de lo que son capaces estos brujos, dijo Anja. Vamos a tener que prepararnos mejor para enfrentar, respondió Oren. La concejal Antea estaba hablando con el doctor Nefi, mientras ellos y el maestro Singh esperaban a que Dina recobrara el conocimiento. Anja se acercó al maestro. ¿Por qué no despierta? Ya estoy empezando a preocuparme de nuevo. No hay nada de qué preocuparse, dijo el maestro. Dina se encuentra perfectamente bien, pero su conciencia realizó un salto hacia los niveles superiores. Le va a tomar un poco de tiempo regresar y habituarse a su vida diaria en este plano. No entiendo, dijo Anja. ¿Qué le sucede? Su conciencia está absorbiendo mucho conocimiento con esta experiencia tan cercana a la muerte. Cuando regrese, no va a ser la misma. Dina, la que tú conocías, va a ser muy diferente. ¿Su conciencia cambió? Es un efecto secundario de un suceso tan traumático, respondió el maestro. Pero ya te dije que no tienes nada de qué preocuparte. Simplemente deja que despierte y tú misma te darás cuenta del cambio que sufrió. ¿Qué sucede?, le preguntó Oren a Anja. Nada serio, respondió ella. Parece ser que Dina va a tener muchas cosas que enseñarnos ahora que recupera el conocimiento. Capítulo 38. El intercomunicador del escritorio empezó a parpadear con su tenue luz roja y William Sherman tomó el teléfono. Era el jefe del equipo que había contratado para realizar una importante misión en la recién devastada ciudad de Los Ángeles. El viento empezó a soplar en la ciudad, dijo la voz en el teléfono. Bien, respondió Sherman y cortó la comunicación. Eran las 11 de la mañana y estaba a punto de empezar la reunión con el grupo de los 8. El intercomunicador volvió a sonar mientras Sherman observaba el nuevo cuadro que había colgado en el lugar donde anteriormente se encontraba el retrato de su padre. Tomó el teléfono otra vez. Señor Sherman, dijo su secretaria, el profesor Mayer acaba de llegar al edificio. ¿Lo hago pasar? No. Que un equipo de seguridad lo lleve a la sala de reuniones y que espere ahí. Muy bien, señor. Le informaré al director de seguridad. Sherman regresó a su lujosa habitación. Se miró en el espejo y se acomodó la corbata. Fue a su escritorio y revisó los informes sobre la compra de los primeros centrales productoras de electricidad del país. Ahora, la Borg Oil Corporation controlaba el 90% del mercado de la energía eléctrica de la nación. La transacción había sido un éxito rotundo para la corporación. Había detenido las acciones a menos del 60% de su valor real gracias a los sobornos que Sherman había pagado a los líderes de los sindicatos mineros para que emplazaran a huelga. Ahora todos regresarían a trabajar y sus acciones se recuperarían en un par de meses, incrementando aún más su enorme fortuna.
y fortaleciendo su imperio energético, que abarcaba del mercado de la mayor economía del mundo. Solo era cuestión de tiempo para que sus planes se concentraran. La llamada que había recibido hace unos minutos despejaba toda duda. Al fin había salido victorioso. Dentro de unos días tendría el control absoluto de la mayor fuerza militar del planeta. Sus enemigos ahora iban a portarse ante sus pies. Caminó hacia el elevador privado de su departamento e insertó la tarjeta de seguridad que le daba acceso. Fue al último piso, donde se encontraba la sala de reuniones del grupo de los 8. Escuchó el ruido de la animosa conversación de los demás miembros, y el general Thompson lo recibió para acompañarlo hasta su lugar. El día de hoy se ha consolidado el poder que la corporación ha de ejercer sobre la economía y los recursos de este planeta, dijo Sherman con firmeza. La corporación ha adquirido la absoluta mayoría de la empresa que controla el mercado energético, de la economía más grande y poderosa del mundo. Dentro de unos días, con la caída del presidente de este país, nuestro poder abarcará el control del ejército más fuerte y avanzado de la civilización ha conocido. Las voces en la sala no se dieron a esperar. El general Thompson había sido tomado por sorpresa, al igual que los otros miembros. Con la última declaración de Sherman sobre la caída del jefe de la actual administración, uno de los miembros de origen oriental tomó la palabra. ¿Cómo puede estar hablando de la consolidación de los mercados energéticos cuando el mundo está experimentando serias catástrofes naturales? Esto no estaba previsto en el informe sobre la transición climática. ¿Qué significan esos desastres para nuestro proyecto? Sherman lo miró fijamente. Es de esperarse que nuestro mundo sufra este tipo de desastres y millones de personas perezcan y mueran, dijo Sherman tranquilamente. Eso estaba previsto. Ustedes lo sabían. Pensamos que sucedería en un par de años debido al aumento en el nivel de los mares, pero resultó que en un par de meses es debido a los temblores. ¿Qué más da? Lo importante es consolidar nuestro dominio. Ahora controlamos la electricidad del país. En unos días tendremos absoluto control sobre el ejército. Con esa fuerza aseguraremos las mayores reservas del petróleo del mundo. Y con nuestra tecnología de perforación profunda, todo el petróleo será nuestro. ¿Quién se atreverá a enfrentarnos? Científicos de todo el mundo están haciendo alardes, declaraciones sobre el posible colapso global de la civilización debido al calentamiento de los polos, dijo el mismo hombre. Están advirtiendo que el eje de rotación del planeta se alteró cuando se produjeron los terremotos. Hay millones de muertos y los mercados financieros se están colapsando. Hay pánico alrededor del globo. Toda la sala estalló en murmullos y preguntas sobre la condición actual de los mercados y las pérdidas que estaban sufriendo. Sherman tomó la palabra de nuevo. La tormenta del cambio climático alcanzó nuestra civilización. Hace meses que sabíamos que los mercados entrarían en la más severa crisis de su historia. Eso no es nada nuevo. Nuestra corporación posee la energía y los medios para explotarla. En unos días tendremos el ejército para protegerla. ¿Qué demonios más quieren? ¿Que baje un ángel del cielo y detengan los desastres? ¿De qué se están alarmando? Sabíamos que el dióxido de carbono estaba calentando la atmósfera. Todas sus fortunas las lograron con base en la economía petrolera. Quizá perdamos parte de nuestras riquezas los próximos años, pero a cambio de eso seremos los dueños del futuro.
Todas las demás corporaciones no sobrevivirán cuando la población deje de interesarse por sus productos. Pero nosotros tenemos la energía. La energía es necesaria para el transporte de bienes y hasta para llevar el agua hasta las poblaciones. ¿No lo comprenden? La civilización jamás podrá existir sin la energía. ¿Cómo sabemos que no ocurrirá un cataclismo global que acabe también con nosotros?, preguntó otro miembro del grupo. Los científicos llevan décadas diciendo que el mundo se va a acabar, respondió Sherman. Que un cometa va a chocar con nosotros o que el supervolcán de Yellowstone va a hacer erupción. Si hubiera escuchado sus predicciones, hacía mucho tiempo que estaría en la ruina económica. La civilización va a continuar y va a seguir consumiendo energía. Si alguno de ustedes desea salir corriendo, que lo haga ahora mismo. ¿De ustedes desea salir corriendo? Hágalo. Estoy en posición de comprar hasta la última de sus acciones. La sala se inundó de un silencio sepulcral. Todos sabían que, sea lo que fuere lo que se avecinaba, estarían mejor si permanecían del lado del grupo de los 8 y la corporación a la cabeza. Sherman miró a todos y cada uno de los miembros y dijo: he traído al profesor Mayer de nuevo para que nos explique lo que está sucediendo. El profesor Mayer se levantó de su lugar y se paró al lado de William Sherman. Es posible que ocurran mayores desastres geológicos en los próximos meses, dijo el profesor solemnemente. No existe forma de predecir cuándo o dónde se originará. Es un hecho que el eje terrestre ha estado inclinándose durante los temblores, pero esto puede tratarse de un efecto colateral de las fuerzas del desplazamiento de las placas tectónicas. Nadie sabe si el eje terrestre está sufriendo un desequilibrio y pueda realizar un movimiento abrupto que produzca un cataclismo de alcance global. Los datos que tenemos hasta ahora solamente indican una remota posibilidad de que esto suceda. Es suficiente, dijo Sherman, indicándole a Mayer que se sentara de nuevo. En unos días tomaremos el absoluto control del ejército y estaremos alertas sobre los cambios que originen en los mercados mundiales. Cuando los mercados empiecen a colapsarse, retiraremos toda la venta de petróleo del mercado para presionar a los gobiernos a seguir nuestras órdenes. Así es como daremos inicio a nuestro plan para el realineamiento del orden global. Sherman dio por terminada la reunión y los miembros se retiraron de mala gana, temerosos de las consecuencias de los desastres naturales. Mayer estaba a punto de retirarse, pero Sherman le ordenó que se quedara. El general Thompson esperó a que los demás salieran y se acercó a él. ¿A qué te refieres con que unos días caerá el jefe de la actual administración?, le preguntó el general a Sherman. ¿Pensaste que iba a esperar más tiempo a que solucionaras tú el problema? Ya todo está solucionado. Ya no tengo que lamentarme de su incompetencia. ¿Podrías explicarme qué quieres decir?, volvió a preguntarle el general. El presidente está enfermo de muerte y ni siquiera lo sabe, dijo Sherman sonriendo. Cuando finalmente se entere, será demasiado tarde para él. Mayer y el general Thompson se miraron entre ellos. Me parece que no te entendemos, William, le respondió el general Thompson. ¿Nos puedes explicar exactamente qué sucede? No es necesario que lo sepan ahora, respondió Sherman tajantemente.
En unos días podremos dar inicio a nuestro plan cuando nuestro hombre tome el control de la Casa Blanca. Eso es todo lo que necesitan saber por ahora. El general Thompson miraba fijamente a Sherman, pero no se atrevía a decir nada. Finalmente se dirigió a él. Espero que no hayas hecho uso de la agente gris para solucionar el problema. El profesor Mayer lo escuchó y su respiración se agitó al tiempo que su ritmo cardíaco aumentaba.